¿Por qué la diversidad es importante? Diversidad de género, pero no solo de género. Personas diversas aportan mucho más, generan muchísima creatividad. Si tenemos un perfil uniforme, donde todo el mundo tiene el mismo background, misma edad, los resultados que se van a conseguir van a ser siempre peores. Cuidar a los trabajadores es muy importante para mantener pues, una rotación baja, para mantener unos intereses alineados, para atraer talento y para retener talento. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Hola, Autoritás. buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos temazos hoy con la que tenemos encima ya en el presente y con la que se viene en el futuro. Y la verdad es que el placer es mío porque, mira, he hablado mucho de los temas que he introducido en la intro del programa, pero la perspectiva económica financiera no la he dado nunca, ¿no? Y he dado con la suerte de conocerte y de compartir estos últimos meses desde tu perspectiva de financiera y de inversión en compañías. Y los temas de los que hablas al final acaban siendo un poco los mismos, ¿no? La resiliencia de los profesionales y de los negocios, la salud de los profesionales y los negocios, el propósito de los profesionales y los negocios. Así que nada, un auténtico placer, Fernando. Sí, Muchas gracias ha sido muy, muy interesante, ¿no? Como desde distintas perspectivas hemos encontrado muchos puntos de conexión. Llevas tiempo hablando de la resiliencia. Mi enfoque, ¿no? Pues por mi carrera va siempre más centrado en la parte de inversiones, pero como tiene muchísimos puntos en común, ¿no? Sí, pues nada, hablaremos de todo ello. Voy a intentar exprimirte al máximo, que tienes mucho conocimiento y mucha experiencia. Primera pregunta es obligada. ¿Quién es Fernando Delgado? Yo soy alguien que desde hace algún tiempo, pues 2 años aproximadamente, me gusta, intento acompañar y ayudar a las empresas. Yo siempre digo empresas que o bien tienen propósito o que lo quieren tener, ¿no? Y les acompaño pues a implantar ese propósito de forma sostenible y de forma innovadora. Incorporarlo dentro del core de su negocio como algo diferencial frente a la filantropía, que es algo maravilloso, pero aquí lo que hacemos, que es la forma de que los negocios se vuelvan sostenibles, es incorporar toda la sostenibilidad en la forma en la que se hacen las cosas. Luego, por otro lado, ayuda a los inversores también. Habitualmente, pues son grandes patrimonios familiares, justo a esto que estabas comentando, ¿no? Y además en este momento especialmente tan complicado, con tantísima incertidumbre, a encontrar una posición pues dentro de sus carteras a nivel global y en sus inversiones particulares que sean resilientes, ¿no? Esto, ¿cómo lo hago? Pues aplicando también lo mismo, estos criterios ESG o estos criterios sostenibles, que no son más que los criterios no financieros que se incorporan y se integran con los factores financieros tradicionales para tener un análisis mejor, más completo, fijándose mejor en las nuevas oportunidades y gestionando mejor los riesgos, ¿no? De esta forma, pues podemos conseguir inversiones y posiciones mucho más resilientes. Que eso, si bien siempre es importante, en este momento, con una crisis muy importante, con movimientos geopolíticos muy complicados, a los inversores pues les preocupa particularmente, ¿no? Qué bueno. Déjame preguntarte, dar un paso atrás, porque yo mismo me he lanzado a mencionar ESG y ESG en inglés y no he explicado lo que es. Tampoco me quería meter en camisas de once varas y he dicho, bueno, ya que tengo a Fernando aquí, le voy a preguntar. Cuéntanos, a ver, ¿qué es el ESG? ¿Cuáles son esas siglas y por qué está tan de moda? Es muy buena pregunta porque no es algo que esté claro, incluso dentro de las personas que se dedican a esto, no es algo que esté claro, ¿no? Viene de environmental, social y governance, todos los temas medioambientales, sociales y de gobernanza, pero en realidad va mucho más allá, ¿no? Porque tiene muchos enfoques, ¿no? Pero tal cual yo lo entiendo, es un enfoque muy amplio, ético, holístico, estratégico, que comprende el total de las organizaciones, que está muy relacionado con la inversión responsable, con el capitalismo de stakeholders, en el que pasamos de tener en cuenta principalmente o únicamente a los accionistas a tener en cuenta a todos el resto de actores que se relacionan con las organizaciones, ¿no? Pues principalmente clientes y luego pues también empleados, ¿no? Yo diría que si hay que destacar hoy en día un stakeholder que realmente es importante para las organizaciones y por donde debe comenzar el cambio siempre es por los empleados. Unos empleados que miran en la misma dirección que el conjunto de la empresa, que están alineadas con el propósito de la organización
organización, serán más productivos, se encontrarán a gusto y todo eso se notará pues en un buen servicio al cliente y eso pues lógicamente repercutirá también en los resultados de las empresas. Bueno, nos estamos metiendo ahí muy en harina y ya quiero ir de cabeza a varios de esos temas. Si quieres también Vamos a te puedo dar... contar, perdona Jesús, para aclarar un poquito términos también, muchas veces se habla también de inversión de impacto o de impacto, no necesariamente desde el punto de vista de la inversión. Y eso sería como una parte del ESG en el que se está dispuesto a renunciar quizá a parte de la rentabilidad a cambio de un impacto social. En el ESG no, en el ESG se reconoce que es una mejor gestión, porque como decía al principio, se pasa a incorporar factores que no se tenían en cuenta antes. Teníamos los factores tradicionales financieros, los factores ESG o no financieros, los incorporamos y nos vamos al core del negocio, ¿no? Eso, lógicamente, genera un impacto. A través de forma implícita está ahí el impacto, pero se hace de esta forma, ¿no? Lo que es inversión de impacto propiamente dicha se centra, además de eso, en una rentabilidad, se está dispuesto a reducir en parte esa rentabilidad y se centra, como decía, en ese impacto que se genera, ¿no? Si tenemos por un lado la filantropía, como hablábamos antes, la filantropía no se busca en ningún caso los resultados financieros, ¿no? Se busca simplemente pues, generar un impacto de alguna forma. La inversión de impacto se movería ahí entre la filantropía y el ESG, entre no estar dispuesto a renunciar a ninguna parte de la rentabilidad normal de mercado o si renunciar a cierta parte, ¿no? Sin llegar nunca al extremo de renunciar totalmente a la rentabilidad de mercado. Perdón Vale, por el no, rollo este que... interesante, el marco es interesante. Yo, de hecho, me viene un poco la evolución, ¿no? De quizá todo esto, bueno, lo que hemos visto en el pasado en las empresas, que eso es un poco la responsabilidad social corporativa y los retos que ha implicado, ¿no? Que siempre ha sido una parte, pues eso, sí, una parte, ¿no? Una parte, un deseo o una parte del negocio que hace cosas, pero tú has repetido varias veces el core del negocio. Y yo creo que esto es importante en este momento en el que el ESG está tomando tanta fuerza. No va de hacer una parte que esté fuera del comité de dirección, va de que ESG forma parte de la estrategia de la compañía y forma parte de la forma en la que ese negocio opera, aporta valor al mundo y obtiene un beneficio en retorno, pero también, como decías, empieza a formar parte de la forma en la que esas compañías son valoradas, ¿no? Que esto es muy importante en un mundo bueno, pues con un mercado financiero tan fuerte. Y ahí quiero hilar pues uno de los titulares que he destacado en la entrada, ¿no? Que publicabas hace poco en El Economista. Decías, hablabas de la resiliencia del ESG frente a la incertidumbre económica, ¿vale? Entonces, pues un poco con toda esta intro, y hilando también lo que empezabas a hablar, ¿no? La gran crisis que empezamos a oír todos que viene, háblanos un poco de esto, cómo las empresas pueden ser más resilientes en todos los aspectos, no solo en económico, especialmente en tiempos de incertidumbre y de crisis. En estos momentos y con estas circunstancias, el mayor problema para los inversores ya no es, oye, qué rentabilidad esperada voy a tener o... No, lo principal que no quiero perder dinero. ¿Qué puedo hacer para no perder dinero? Si a esto le sumas una inflación altísima, esto se vuelve un problema aún mayor, porque el tener el dinero parado pues genera ese estrés adicional de mientras está parado pues no está generando nada y si no hago nada pues eso, tengo por un lado la inflación y si hago algo, perdón, pues tengo un riesgo altísimo, ¿no? Realmente en qué activo invertir, pues ese es el gran problema que se plantean los inversores. Con el ESG lo que hacemos es tener en cuenta muchos más factores, ¿no? Y tener un análisis mucho más completo y de esta forma conseguir una mayor resiliencia, especialmente con activos alternativos, ¿no? Normalmente al hablar de inversiones, pues mucha gente tiende a identificarlo pues con los mercados de valores, las cotizaciones en bolsa y tal, pero esto también una buena forma de invertir y de protegerse, al menos en parte de la cartera, puede ser, y cada vez se hace más, sobre todo los grandes patrimonios, pues tener un porcentaje relevante de la cartera en activos alternativos. Pueden ser pues inmobiliario, obras de arte, private equity en los distintos estados. Claro, cómo vamos a concretar un pelín más, ¿no? Porque me contabas un poco lo que es el ESG y cuáles son sus siglas y un poco el alto nivel, el marco alto nivel. Pero eso, bueno, hablamos siempre de criterios o de factores, ¿no? En el seno de una empresa, ¿en qué se materializa? ¿Cómo se mide esa parte de environmental, ¿no? O social o de gobernanza
de esos criterios no financieros o ESG? Es muy, muy buena pregunta. La metodología que se utiliza para hacer el análisis de todos estos factores se basa en un concepto que es materialidad. Materialidad es cómo de relevante es un factor determinado, ¿no? Cómo puede impactar en las cuentas. Cuando tenemos ese enfoque core que hablábamos, no hablamos necesariamente de impacto porque va implícito. Lo que estamos haciendo es a todos esos factores ESG, medioambientales, sociales o de gobernanza, les ponemos número, ¿no? Pues que puede ser normalmente en forma de probabilidad de ocurrencia por resultado esperado, ¿no? Y a partir de ahí obtienes un resultado esperado que puede ser material o no material. Si no es material, no trabajas con él y es un concepto que viene ya en finanzas clásicas de la auditoría y te centras pues, en los factores que son materiales, ¿no? Cuáles son los más relevantes. Dentro de eso hay que trabajar con todos los factores. Una empresa, hacemos un análisis de materialidad y detectamos unos factores determinados. Hay que trabajar que son materiales, ¿no? Hay que trabajar con todos ellos, no necesariamente. Eso se filtra, se compara con la estrategia de la propia compañía y sus prioridades de cara al futuro, ¿no? Para alinear totalmente qué es lo que quiere hacer, hacia dónde quiero ir, cómo me quiero diferenciar y que estos factores se conviertan no solo en un mitigar riesgos, que a veces también, a veces es solo eso, sino también hablaba de oportunidades. He detectado estos factores, esto está en mi negocio y yo puedo ser, pues por ejemplo, más eficiente aquí en cuanto a procesos o en cuanto a consumo de ciertos materiales o lo que Ujú. sea, ¿no? Vale, genial. Sí, leí el otro día un artículo interesante sobre el tema de las metodologías, ¿no? Que se pasa en todas las disciplinas, que bueno, hasta que cualquier disciplina se asienta, hay siempre como esa fase estacional bueno, que es el camino del asentamiento de cualquier cosa, ¿no? Pero más allá de metodologías, o sea, me refería a ejemplos concretos, ¿no? O sea, ¿de qué podemos estar hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, de emisiones de CO2, estamos hablando de la parte de gobernanza, por ejemplo, que tiene más que ver con esto que decías antes, ¿no? Del empleado, y ahora iré. Estamos hablando de cuidar al empleado de tal o cual manera, en la parte social, o estamos hablando de temas de diversidad o no, o sea, ¿qué Sí. cosas concretas se recogen en el ESG? Sí, en el tema de gobernanza es lo que estaba ya un poquito más establecido. En inversiones, pues es aproximadamente en 2018, 2019, cuando todo esto se empieza a desarrollar y empieza un poco el boom. Entonces venía un poco más de atrás y aunque es muy importante, para mí, yo siempre digo que lo considero el primer escalón. Si no hay gobernanza, si no hay un buen control, el resto no tiene sentido, ¿no? Se te escapa un poco de las manos. Venía de la responsabilidad social corporativa. Temas concretos, pues hablabas de la diversidad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la diversidad es importante? Diversidad de género, pero no solo de género, sino en cuanto a los distintos backgrounds y demás, porque todo eso, personas diversas, aportan mucho más, genera muchísima creatividad. Tú de esto nos puedes contar muchas cosas, ¿no? Si tenemos un perfil uniforme, donde todo el mundo tiene el mismo background, misma edad, los resultados que se van a conseguir, pues van a ser siempre peores, ¿no? Entonces, la diversidad es una fuente de oportunidad en ese sentido. Cuidar a los trabajadores, ¿no? Otro de los temas que hemos venido hablando y que además pues ahora está bastante en boga. Es muy importante para mantener pues una rotación baja, para mantener unos intereses alineados, para atraer talento y para retener talento. Incluso en esta situación con un mercado laboral como el español bastante complicado, con un paro muy elevado y demás, no es fácil conseguir talento y las empresas tienen dificultad para encontrar talento. Sí, son sin Quizá eso duda. quizá tiene que ver con la separación que hay entre universidad y mercado laboral, ¿no? Mm. Sí, sí, bueno, sí, puede haber muchos factores. Nos llevaría un autoritas entero a hablar del análisis de eso, yo creo. Pero bueno, sí que me quiero meter a uno de los temas. O sea, yo creo que es buen marco, ¿no? Y con ejemplos concretos, ¿no? De qué tipo de criterios, bueno, pues se trata de analizar o de seguir o de medir para esta parte de llamado ESG.
Podemos Eh, hablar de alguno más también. Hemos hablado del tema social, hemos hablado un poquito de la gobernanza, podemos hablar del tema medioambiental. Es un poco donde empezó todo, ¿no? En el tema del ESG. Decimos que la gobernanza quizá fue lo primero, pero dentro de la responsabilidad social corporativa. Pero cuando se empezó con el ESG 2018, 2019, de lo que más se hablaba era de todos los temas medioambientales sí. y en concreto en todo el tema de emisiones. Luego, además, pues a partir de las distintas conferencias y de la de París, pues que dio mucho que hablar, las empresas se van poniendo objetivos pues a largo plazo, targets para las emisiones y a corto plazo para ir comprobando también que no es simplemente un brindis al sol, sino que se van cumpliendo, ¿no? Pues el tema de emisiones, biodiversidad, serían otros aspectos pues muy relevantes. Estamos hablando ahí, obviamente, de temas de cuidado medioambiental, cambio climático y demás, ¿no? Los factores, supongo que se relaciona con la parte de impacto medioambiental de ODS, ¿no? Que es un poco lo que marca un poco la agenda, ¿no? A medio y largo plazo y bajado a objetivos concretos que las empresas se marcan luego se analizan y se siguen en ese entorno ESG, ¿no? Exactamente. No, quizá aquí me está dando cuenta, no he contado cómo se relaciona esto pues, con los resultados en una compañía, ¿no? Pues vemos como cada vez las externalidades, perdón aquí por el paréntesis, externalidades pues son aquellos costes que no vienen recogidos en el precio. Por ejemplo, una empresa contamina y eso pues genera un coste para toda la sociedad. Sin embargo, no está pagando por ello, en Sí. principio. Y a lo que vamos es a que las externalidades se empiece a pagar por ellas, ¿no? Pues en forma de certificados y demás. Entonces ya deja de salir gratis y el tener un modelo en el que se produzcan muchas emisiones, pues puede llegar a poner en peligro tu propio negocio o por lo menos ser un riesgo relevante. Muy interesante esto, es un poco el cierre del círculo, ¿no? Porque salimos de ese modelo productivo un poco del siglo pasado, ¿no? De revolución industrial para acá, que es en realidad el que mantenemos todavía y ese modelo productivo ha marcado un modelo de consumismo muy claro y empezamos a tomar conciencia de temas importantes, de la sostenibilidad en muchos sentidos, en el sentido medioambiental del planeta, de la sostenibilidad de los trabajadores, de la salud física y mental y de otros aspectos que yo creo que toda esta disciplina pues hace un poco ese cierre del círculo, ¿no? Y lo incorpora, dice, no es independiente el cómo operas tu negocio de todo esto, ¿no? Tiene que estar de alguna forma grabado en el core del negocio. Bueno, sin duda, un tema apasionante. A mí siempre he pensado que los temas financieros se me quedaban muy lejos, pero hablando contigo ha sido como, ojo, pues es que no está todo tan desrelacionado, está todo más relacionado de lo que imaginamos, ¿no? Y bueno, entonces gracias por el marco, que yo creo que ha quedado súper claro y muy valioso. Y en ese sentido, pues te quería preguntar por uno de los aspectos, ¿no? Que mencionabas al principio y que también hoy has publicado en LinkedIn sobre el último artículo que publicabas, dabas un dato que era que la inversión en salud mental por parte de las empresas tiene un rendimiento del 430%. ¿Vale? A mí me ha gustado mucho porque, de hecho te dejaba un comentario, ¿no? Porque a veces parece que si no le ponemos números a las cosas no existen, ¿no? Y que todas estas cosas pues son un poco brindis al sol, ¿no? Todas estas cosas son muy cualitativas y en un mundo pues tan financiero, tan, bueno, pues en un mundo tan capitalista como el que vivimos y tan basado en datos, si no le ponemos números a las cosas no cuentan, ¿no? Y de repente pues sale este estudio que ahora nos cuentas y le pone un número, además, bastante sonoro, el 430%. Entonces, cuéntanos un poco de dónde viene este estudio y cómo lo ves enmarcado en todo esto que venimos hablando. Tocamos un poco ya también parte de salud mental, cuidado de los empleados de la empresa y demás. Uh-huh. Este número viene de un estudio que hizo Deloitte en Reino Unido y básicamente esta rentabilidad es costes que se reducen. O sea, el no cuidar a los empleados tiene unos costes elevadísimos. Estos en concreto son costes para la empresa, porque esto según desde el punto de vista que se quisiera mirar, podríamos hablar incluso de costes para el Estado, si quisiéramos meter pues a la seguridad social o lo que fuera, ¿no? Aquí en concreto se refiere a costes para la empresa. Entonces,
hacer una inversión preventiva para evitar todo esto es lo que genera esta rentabilidad tan elevada. Esto ya era así, ya se estaba estudiando, ya se está mirando antes del COVID, pero a raíz del COVID se ha acelerado muchísimo, ¿no? Y además ha despertado también muchísimo interés. Sí, vamos, lo ponías así como coletilla y me parece súper relevante el comentario de solo mirado desde el punto de vista del talento, ¿no? Del coste de talento dentro de la empresa, porque luego la parte social y si lo miramos de una forma sostenible a largo plazo, el número podría ser incluso mucho más llamativo, ¿no? Porque el coste personal que conlleva el proceso, todo lo que es ausencia de salud mental, ¿no? Que también hablabas muy acertadamente sobre eso, en el medio largo plazo puede ser muy, muy elevado. Claro, como bien dices ahora, entra en una coctelera que es un poco bomba, porque salimos del COVID con toda la crisis emocional que ha conllevado. Parece que vamos hacia una mega recesión, que bueno, que es que es tan mega que me decías que ya ni se debería llamar así, ¿no? Me hablabas de cambio de paradigma. Y aquí en medio pues están los negocios un poco el sistema que no va a parar, ¿no? Que continúa con su velocidad de crucero y que se va a tener que adaptar, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta esta situación y cómo lo podemos accionar desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de las personas que colaboran con las empresas? Esto está muy relacionado para las empresas en lo que hablábamos, ¿no? Pese a todas las complicaciones que hay en el mercado laboral, en toda esta situación, toda la atracción de talento, y no solo la atracción, sino incluso la generación de talento, porque esto no es algo estático. Personas que en un momento dado están en una posición poco productiva se pueden reinventar y volverse valiosísimas, ¿no? De hecho, creo que por ahí es por donde deberían ir los tiros, ¿no? En poner en valor todo ese potencial. Por ejemplo, este mercado laboral que tenemos con muchísima gente en paro o con gente que no le compensa directamente salir al mercado laboral por los costes paralelos que tiene, deja un potencial aparcado para toda la economía brutal, ¿no? El cuidar a los empleados, potenciar todo esto, pues sería una de las soluciones a todo lo que se nos viene encima, ¿no? Muy relevante, lo he puesto pues desde el punto de vista eso de las organizaciones, cómo en el contexto actual podrían beneficiarse, además de lo que ya hemos hablado, de estas inversiones, ¿no? En su gente, en sus equipos. Ahora te lanzo un reto a eso porque no puedo estar más de acuerdo contigo, pero tengo que hacer de abogado del diablo. Voy a proyectar algunos comentarios que tenemos por aquí en el chat, que los tengo un poco olvidados, perdonadme. Seguid comentando y saludándonos. Este comentario de Frank creo que venía al principio, saludándote, Fernando. Y alguien que no tengo el nombre por aquí, desde LinkedIn nos dice, brutal el dato. Inversión en salud mental en las empresas tiene un retorno del 400%. Lógico porque la estigma negativa que provoca silencio, reducción de productividad, hasta que es tan evidente, os paras o paras, ¿no? Me imagino qué quiere decir. Un poco en la línea de lo que estabas comentando, Fernando. Aquí, bueno, seguiros animando a mandar vuestros comentarios y preguntas a Fernando, ¿vale? Que los últimos minutos lo vamos a dedicar solo a vuestras preguntas. Aprovechad que tenéis aquí y preguntad lo que queráis a nivel de empresa, a nivel personal. Y yo creo que estamos hablando de un temazo, ¿no? Que es el tema de la sostenibilidad, tanto a nivel económico empresarial como a nivel económico personal, en el medio y largo plazo. Eso nos toca a todos, ¿vale? Y es precisamente el reto que te quería lanzar, Fernando. Yo creo que todo lo que has comentado no puedo estar más de acuerdo, pero me viene el reto del cortoplacismo. Me viene el reto de que yo creo que hay muchas de las cosas que de lo que estamos hablando y de lo que al final se encarga el ESG y la Agenda 2020 en su momento, 2030 ahora, ¿no? Los ODS, incluso el RSC antes, pues que conceptualmente yo creo que nadie puede discrepar, pero creo que la bajada a tierra ha sido tal que siempre ha quedado un poco arrinconado en el medio y largo plazo, ¿no? Y cuando algo en el mundo empresarial queda en el medio y largo plazo, ya sabemos que es carne de cañón, porque el corto plazo manda. Entonces, claro, todo lo que nos contabas ahora viene un poco de la pregunta de la crisis que viene. Yo me pregunto si la crisis no va a hacer que se acentúe más aún el cortoplacismo, en vez de
que los líderes se pongan a pensar en cómo realmente ser más resilientes de dentro a fuera como negocios y como equipos de personas. Súper, súper potente, ¿no? Lo que acabas de decir, creo que es sin duda una de las claves. Esto va de largo plazo, evidentemente, ¿no? Y efectivamente el cortoplacismo pues es uno de los grandísimos problemas para esto y para todo, ¿no? Pero esto sería aplicable a la política. Si tengo un incentivo solo para dar resultados en 4 años, no miraré más allá, aunque las políticas de Estado, pues muchas de ellas requieren de plazos mucho mayores, ¿no? A nivel empresa, estrategia en general, evidentemente, y aquí también, ¿no? O sea, si nos quedamos en el corto plazo, no será real, porque cuando lo estaba definiendo al principio insistía mucho en cómo esto es algo estratégico, que tiene que ir en el propósito y en el propio corazón de la organización. Esto se tiene que implantar cuando hacemos una consultoría, esto va directamente con el board, el top management totalmente alineado siempre y no hay otra forma de hacerlo y hay que reportar a ese nivel, porque si no, cuando venga el conflicto, y lo va a venir porque hay que generar cambios, no se va a poder hacer si de verdad la organización no lo quiere hacer. Ese cortoplacismo, de alguna forma, podría ser lo que se viene llamando el greenwashing, el aparentar que voy a ser sostenible, pero realmente es porque considero que es una tendencia de mercado y quiero mostrar eso de una forma más marketingiana, ¿no? Pero no lo llevo dentro. Quien haga eso, pues es muy probable que antes o después se acabe estrellando. Pero sí, efectivamente es un tema que está ahí y que es uno de los grandes problemas, ¿no? Es una enorme dificultad. Hablabas de liderazgo también y creo que es otra de las claves. Relacionado también con que esto se implanta de arriba abajo y que desde la Junta deben estar totalmente alineados y con estos criterios. Un ejército no necesita 10 generales. Lo que necesita es un buen general comprometido que implante el propósito y que haga que los demás le sigan y miren en la misma dirección. Pues creo que va mucho de eso, ¿no? Y esa implantación estratégica, implantación a largo plazo, pues puede tener mucho que ver con que haya buenos líderes. Total. Sí, esa perspectiva me encanta y te voy a lanzar la última para quedarnos un poco con el empoderamiento que me gusta tanto, ¿no? A mí me gusta exigir al poder, a los líderes, a las empresas, pero también ser consciente del poder que tenemos las personas, ¿no? Las personas, como ciudadanos, como empleados, como consumidores y clientes y partners de empresas que somos. Entonces, la última que te quiero lanzar es precisamente eso. ¿Qué podemos hacer un poco las personas, ¿no? O sea, igual que compramos el pan y somos conscientes cada vez más de cómo produce el pan la tienda en la que lo estamos comprando, o compramos ropa y somos conscientes de qué ha implicado la confección de esa camiseta, pues yo me pregunto cómo podemos ser más conscientes y exigir más a las empresas en el ámbito de la sostenibilidad, del medio ambiente y de la gobernanza, ¿no? Existen etiquetas, existen certificados, ¿cómo podemos estar más informados a la hora de colaborar con empresas, comprar a empresas, trabajar en empresas y exigir a esos líderes que, oye, que esto no es algo arrinconado en el largo plazo, esto es algo urgente para que yo considere comprarte o colaborar contigo? Como cliente final, ¿no? Como usuarios finales, somos todos pues, un actor, un stakeholder clave. Curiosamente, y en contra de lo que se suele pensar, si preguntas a cualquiera, se suele mirar al inversor como un avaro que lo que busca es el rendimiento y no le preocupan otros temas. Quien está impulsando el cambio fundamentalmente son los inversores. Como usuarios finales, como clientes, pues tenemos la oportunidad de concienciarnos, de informarnos. Quizá es verdad que no es fácil, ¿no? Porque hay
como decías, un montón de certificaciones muy distintas, son poco comparables entre sí y entonces puede ser en algunos momentos complicado, ¿no? Pero bueno, si uno se interesa, si uno va profundizando, pues mantiene esa concienciación, las empresas lo saben, les estás de alguna forma marcando el camino. Sí, hablamos, por ejemplo, de B Corp, es una de estas certificaciones, ¿no? Etiquetas, que hablábamos también de que, bueno, tiene un buen punto de partida, evoluciona, también tiene aspectos de mejora, pero bueno, da referencias, ¿no? Y se irá profundizando y mejorando en el tema de la comparabilidad para que sea, bueno, pues como más reconocible, ¿no? Al final yo creo que de cara a un poco a la concienciación masiva, pues es importante esto, ¿no? Que todo lo que se haga sea reconocible, ¿no? Y que se nos ponga fácil la concienciación. Luego también, obviamente, pues hay que apelar, como estabas haciendo, yo creo que muy responsablemente, a la responsabilidad de cada uno, de estar informado, de tener este consumo consciente, pero también un poco esta exigencia consciente, ¿no? Yo creo que ahí esa guerra de corto plazo versus largo plazo también se libra dentro de uno en el momento en el que tiene la necesidad, por ejemplo, de trabajar para tener obviamente unos ingresos y cubrir sus costes. En ese momento no te vas a poner a lo mejor a mirar si tal o cual empresa es más sostenible o menos, ¿no? Pues miras la que te ha hecho una oferta, ¿no? Y esto, que lo digo así, pero yo creo que también el cambio parte de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, si es una urgencia, pues obviamente apóyate en el peldaño que necesites, pero no pierdas de vista que poco a poco también tienes que ir construyendo hacia algo en lo que crees, ¿no? Y finánciate ese medio largo plazo con el corto y no lo dejes de lado. Ese es Sí. un poco el... A mí me gusta mucho eso de tu enfoque y además lo estás comentando ahora, pero en general es algo de todo tu enfoque que se transmite en tus libros y en tus charlas y demás, esa llamada a la responsabilidad, que si bien es muy importante que las empresas, que desde los poderes públicos y demás se actúe, es imprescindible. No nos podemos quedar ahí. Eso es muy cómodo bueno, y un poco inconsistente si nos quedamos solo ahí. Hay que pasar a la acción y a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Total. Pues así es, Fernando. Voy a poner otra vez la vista general porque sí que tenemos comentarios, además, comentarios de los que me gustan, de los que me hacen asomarme así por encima de la cajita, largotes, y te los voy a proyectar un poco ya para últimos comentarios y cierres, si te parece, ¿vale? Nos comentaban antes, una taxonomía para evaluar la satisfacción de los empleados se me antoja esencial para los analistas de inversión. ¿Qué opinas, Fernando? Gracias a ambos, muy interesante debate. Muchas gracias. No sé quién eres, pero ahí te va. Bueno, ahora mismo esto está en pleno desarrollo, ¿no? Desde la Unión Europea se acaba de lanzar ahora mismo una nueva normativa en cuanto a esto. Está absolutamente, o sea, es absolutamente novedoso, recién salido del horno, ¿no? En general aquí es todo tan novedoso que incluso las cosas que ya hay se están modificando y pronto serán distintas, pero vamos, sin irme por las ramas, el hecho de que haya estandarización y bueno, pues esto facilita la comparabilidad y facilita a las empresas el camino, ¿no? Y porque muchas veces, en contra de lo que pensamos, las empresas quieren hacer las cosas y no saben cómo. Entonces, el ayudarles a seguir este camino, pues sin duda sería muy positivo. Sí, sí, me parece un comentario súper acertado. El de la pregunta, el de la respuesta también, pero que no se quede un poco ahí, pues eso, el índice de satisfacción clásico, ¿no? El NPS ya empieza a trascender un poco más, ¿no? A nivel de visibilidad de consumo y de empleados, pero me parece que incluso de cara a los analistas de inversión es pues como comenta, ¿no? La persona que nos ha comentado, es esencial, es uno de los criterios esenciales. Ahí tendrías además un indicador adelantado, vamos a llamarlo así, del estado de salud de la compañía, buenísimo. Totalmente. Había una plataforma, no sé si seguirá o no, creo que sí, que se llamaba la Glassdoor, que Sigue, hablaba un sigue. poco, sigue, ¿no? Es un poco en un afán de dar más transparencia, que también es otro de los criterios, ¿no? De ESG, bueno, a través directamente de la voz de empleados y ex empleados de compañías, ¿no? Pues para
cualquier persona que se está planteando trabajar en un sitio, pues que sepa un poco más sobre dónde se está metiendo y cómo se vive ahí dentro, ¿no? Yo creo también que las barreras bajan, o sea, al menos es lo que veo yo y por lo que un poco lucho, las barreras bajan porque antes pues estabas más pues dentro de una compañía o fuera, ¿no? Y cuando cambiabas de trabajo pues dabas el salto. A lo mejor quizá con la perspectiva del emprendimiento y del consultor externo veo que las barreras bajas, colaboras con distintas empresas, el dentro-fuera se hace más líquido, ¿no? Y todo se mueve tan rápido que hoy una persona es cliente, mañana no, una persona es empleado, mañana no, con lo cual no vale esa diferencia de lo que ocurre dentro y lo que se proyecta fuera, que antes valía, ¿no? Esa congruencia de Efectivamente, la que tanto hablamos se hace material, por utilizar tu totalmente. lenguaje. Tenemos otra pregunta, bueno, varias preguntas de Martín. ¿Es sostenible un nuevo emprendimiento con la coyuntura actual de altos costos? ¿Estás de acuerdo con los ciclos económicos en la economía y dónde cree que estamos? Sostenible, un nuevo emprendimiento con la... Bueno, o sea, que los costes sean altos o bajos no tiene nada que ver con la sostenibilidad. Eso dependerá más del tipo de negocio. Y bueno, sin querer sentar cátedra, yo creo que los ciclos económicos no es una cosa discutible, es simplemente un hecho. Y lo que sí se puede discutir es en qué parte del ciclo, sobre todo en el presente, en qué punto del ciclo estamos. Eso sí es discutible. Cuando ya una vez pasado, entonces ya sí que lo puedes claramente identificar. Pues estamos en un periodo de caída y hacia una recesión, en mi opinión. Genial. Muchas gracias, Fernando. Vamos a por uno de esos comentarios que me hacen asomarme por aquí. Te lo voy a leer sin proyectarlo. Gracias, Fran, por el comentario. Entonces, lo que dice Fran es, con todo lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, sin duda la salud mental es un tema que tambalea fuertemente, donde las empresas tienen que destinar una partida presupuestaria X que reduzca y mejore la salud mental de sus colaboradores. El duro trabajo es concienciar al equipo directivo sobre este gran problema. ¿Cómo influir a estos líderes, equipos directivos sobre este asunto que afecta a tantas personas y organizaciones? Es la pregunta. Es muy buena pregunta. Volviendo al principio del todo, esto va de propósito. ¿Lo llevas en el corazón o como organización o no lo llevas en el corazón? Si lo llevas ahí, tus principales líderes, los que están en la parte más alta de la pirámide, se lo van a creer, ¿no? Y de alguna forma lo van a impulsar. Y eso es lo que poquito a poco se tiene que ir alineando con el resto de la organización. Sí, es muy chulo esto, es muy chulo esto. Fíjate que lo vuelvo a relacionar, el propósito lo vuelvo a relacionar con la perspectiva de horizontes de corto, medio, largo y lo relaciono con, bueno, yo, como lo he entendido, la pregunta anterior de Martín con el emprendimiento, ¿no? Independientemente del tema de los costos y tal, para mí el emprendimiento es un autoempoderamiento de cómo quieres hacer tu negocio, ¿no? Y si crees en un propósito, tener la capacidad de hacerlo, de- que no haya otros decisores, generalmente que sobrescriben un poco tu propósito, como es el modelo más de trabajo tradicional, cuenta ajena, y que tengas esa capacidad. Luego podemos entrar en cómo te lo financias, con esos horizontes corto, medio, largo, pero si realmente crees en algo y tienes un propósito, yo creo que el emprendimiento es un vehículo muy bueno para hacerlo realidad, ¿vale? Y ya sabéis que para mí emprender no significa ser autónomo, fundar una SL o tener una startup. Puedes hacer un modelo híbrido de colaboraciones, puedes hacerlo de muchas maneras, pero va de tener un propósito y hacerlo realidad en esos tres horizontes, como corto, medio y largo, ¿no? Eh, Vuelvo un poco a esa parte de empoderamiento que comentábamos antes. Y desde ahí, complementando un poco tu respuesta, Fernando, a la pregunta de Fran, ¿cómo influyen estos líderes? Pues yo creo que esto es una forma de influencia muy buena, porque las empresas en realidad buscan personas autónomas, buscan personas resueltas, con habilidades, buscan actitud emprendedora dentro de sus equipos, ¿no? Eh, la creatividad que tanto relaciona con el emprendimiento es la habilidad más buscada año tras año por las empresas. Todas estas habilidades que nos da el emprendimiento tradicional o tener esa conciencia o ese autoempoderamiento desde el lado emprendedor, lo podemos poner al servicio de las empresas y podemos llegar más lejos en equipo, ¿no? Si realmente estamos alineados con el propósito de esta empresa. Es un poco el mapa ideal, ¿no? Pero me parece un poco necesario sacarlo ante esta pregunta que nos lanza Fran, porque la influencia también hay que forzarla un poco. En el corto plazo
Sabemos que estamos cambiando de paradigma, venimos de bueno, pues de un estilo de gestión más jerárquico, más top-down, y estamos evolucionando, pero hace falta voluntad de líderes que quieran evolucionarlo y acelerar la evolución, ¿no? Bueno, veremos qué pasa con esta gran recesión que nos anunciaba Fernando en su opinión, pero que todo apunta a que sí. Yo siempre hemos comentado que las crisis son oportunidades y yo creo que los grandes líderes, al que yo los llamo emprendedores creativos, tienen una oportunidad de alzar la voz, ¿vale? Y voy a dejarlo ahí, que si no me pongo muy profundo. Espero que te hayamos contestado, Fran, a la pregunta. Muchas gracias por ella. Y tenemos una última de Hint que nos dice Raúl, menciona Raúl López, CFA, CAD, gran idea. No sé, quizá Raúl es el usuario que hablaba de la taxonomía para evaluar la satisfacción, que no me salía aquí el nombre, porque dice Hint, gran idea, quizá se puede aplicar además un bonus o premio para las empresas que fomentan un buen ambiente laboral, un alto engagement, sostenibilidad, diversidad, liderazgo humano. Pues efectivamente, pero esto ya no es solo un deseo, esto es una realidad. Muchísimas empresas ya tienen parte del bonus ligado a todos estos temas. Totalmente. Y además, efectivamente, tocando donde duele es como se alinean los intereses, porque si quedan una palmadita en la espalda a la alta directiva, pues el incentivo no será tan alto. Si te tocan la retribución, pues, oye, es un mucho mejor incentivo. Sí, totalmente. Entonces, es parte del cambio de mentalidad, ¿no? Tenemos que jugar también con ese corto plazo. Genial, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado y comentado. Ya os digo, comentarios fantásticas. Bueno, Fran justo me dice que ha perdido la conexión en la consulta. Bueno, lo tienes grabado, Fran, en LinkedIn. Lo subiremos a YouTube también en unas semanas, pero en LinkedIn lo puedes rever. Hemos tocado la pregunta que nos has hecho, que muchas gracias por ella, tanto Fernando como yo. Y nada, y un poco pues agradeceros a todos los que habéis estado y a ti, Fernando, por todo el conocimiento, toda la experiencia y la discusión súper, súper interesante. Yo creo que hoy, más que una entrevista puntual, lo que hemos hecho ha sido abrir una línea de conversación súper chula. Pues muchísimas gracias a ti, Jesús, por invitarme. Un lujazo el poder compartir este rato y charlar y a toda la gente que ha estado aquí con nosotros. Genial. Ya te digo que como esto del SG y demás se proyecta a medio y largo plazo, pues yo creo que hoy hemos hablado un poco de todo, lo hemos visto así un poco con vista pájaro, nos hemos metido a detalle de algunos temas candentes, pero hay mucho que desgranar. Entonces yo creo que podemos abrir esta línea de conversación súper chula, ya veremos en qué otros formatos, pero me parece muy relevante, porque al final, como estabas diciendo en el último comentario, desde lo financiero, en el mundo que vivimos, desde los financieros es de donde se cambian las cosas, ¿no? Se cambian las perspectivas. Y yo creo que todo lo relacionado con el ESG, medio ambiente, criterios sociales, bienestar de las personas, transparencia, sostenibilidad, ya ha pasado de ser bueno, un deseo a medio y largo plazo, es una urgencia, lo vemos en señales que nos da el planeta, las tendencias, las personas y las propias organizaciones ya en el corto plazo. En el contexto de crisis que venimos, creo bueno, que parece que vamos a vivir, creo que se va a volver a acentuar y vuelvo a poner un poco el comentario que dejábamos antes de empoderar a las personas, ¿no? Sean líderes, grandes líderes de grandes organizaciones o sean personas que trabajan en empresas o por su cuenta, todos tenemos ese líder dentro, ese emprendedor creativo que llamamos y tenemos esa capacidad de autoempoderamiento. Así que nada, gracias a ti, Fernando, por ser parte de esos emprendedores creativos, por luchar activamente por todo esto. Ahora proyecto un vídeo de agradecimiento a ti y a toda la comunidad de emprendedores creativos que hacen posible este tipo de espacios. Pero nada, la palabra del escenario para ti, para la despedida y comentarios finales. Yo simplemente dar las gracias, ¿no? por la oportunidad de hablar de lo que nos gusta, ¿no? Y tratar pues también de concienciar un poquito sobre todos estos temas que es importante pues que lleguen cada vez más allá y que estén ahí y que además se traten pues en profundidad y con rigor. Genial.
Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias a ti. Como digo, seguiremos hablando sobre esto. Muchísimas gracias a todos los que Cuando habéis quieras. estado y lo haremos frecuentemente además. Me parece un temazo. Y nada, lo dicho, vídeo de cierre de agradecimiento a mi comunidad de emprendedores creativos. Gracias por estar ahí y seguimos. Chao. Chao, Fernando.